Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener esta mañana. Mi nombre es Nicolás Girasol, soy del área de marketing de Logicalis en Argentina y hoy voy a estar moderando esta sesión en la que vamos a hablar de la tecnología como un aliado de las áreas de recursos humanos para gestionar la transformación. Esta charla va a estar liderada por Guillermina Imbrogno, que es de Logicalis Argentina, Asdrúbal Garzón, que está en Logicalis Colombia, Sebastián Rabay, de Logicalis Argentina, y Nicolás Fernández McLaughlin, también de Logicalis Argentina. Ellos son los especialistas que durante la próxima hora los van a estar guiando y orientando sobre las mejores prácticas para solucionar las problemáticas que se presentan en este tiempo a las áreas de recursos humanos. Así que sin más, ya les doy paso a los especialistas para que puedan iniciar la sesión. Guille, tenés el micrófono silenciado. Todavía no, Guille. Bueno, bien. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, Nico, por la presentación. Mi nombre es Guillermina, trabajo en el área de recursos humanos de Logicalis. Y un poco el propósito de este encuentro tiene que ver con invitarlos a todos a pensar con una cabeza más digital, ¿no? Y a mostrarles, digamos, la gran oportunidad que tiene el área de recursos humanos hoy, en esta era, en esta nueva era, en poder sentarnos a desarrollar una estrategia en conjunto con nuestros equipos de IT, de tecnología, de software, o con un proveedor externo, en el caso de que no tengamos internamente esta cabeza, para poder abordar juntos y desarrollar una estrategia dentro de nuestra área que nos ayude en el desarrollo de nuevas soluciones que ayuden en la gestión de recursos humanos, que tengan finalmente impacto en el negocio y que también nos ayude con mantener la experiencia de nuestros profesionales como queremos mantenerla, ¿no? Entonces, un poco vamos a darle la bienvenida al slide del bicho este, ¿no? Este desgraciado que sigue siendo protagonista de muchos slides en las presentaciones que hemos visto a lo largo del año pasado y lo que va de este año. Y es sin interés de ahondar mucho más sobre todo lo que ya venimos escuchando de lo que nos provocó y lo que significó el coronavirus, la pandemia, en el mundo de las relaciones laborales, en el mundo de los negocios. Sin ahondar mucho más, sí creo que es importante tenerlo siempre presente porque fue un acelerador total de las transformaciones que venimos viviendo en las organizaciones. Entonces, un poco acá la idea es invitarlo a Asdrúbal, colega mío de la región de Nola, para que también pueda profundizar un poco más sobre esto y ir metiéndonos de a poquito en el tema. Guille, muchas gracias. Gracias a todos por el espacio. Yo quería empezar contando algunos temas que nos han ocurrido en esta época. Este primer tema que hablamos tanto del mundo cambiante, nosotros lo vivimos en mi región y lo viví en carne propia en términos de la resistencia que yo no sabía que habíamos tenido, pero que evidencié en relación, por ejemplo, con el cambio al modelo de home office. Si bien en la organización en muchos países ya venía trabajándose en home office, en nuestra región, que era una región más nueva, habíamos siempre encontrado, eso es lo que yo encuentro con el tiempo, encontrado siempre alguna disculpa, tanto el liderazgo local como incluso yo desde recursos humanos, para no implementarlo de manera decidida. Claro, hay retos en la adopción que yo conocía y yo creo que eso era parte de lo que quería ir llevando de a poco. Y resulta que cuando viene todo este tema de la pandemia, pues esto pasó abruptamente
y finalmente encontramos que lo podíamos hacer y que lo podíamos hacer bien y que nos podíamos seguir manteniendo como una empresa muy productiva. Entonces ahí viene el primer tema y es definitivamente hay una resistencia. El tema de la adopción es un tema complejo, es un tema cultural que nosotros podemos trabajar, pero lo viví en carne propia. Esa es como la primera reflexión que hice. Y luego empezó a venir un reconocimiento por parte de las áreas de la importancia de nuestro rol. Cuando empezamos a trabajar en todo el tema de cómo lograr la conectividad de la gente, darles la información de lo que teníamos que empezar a hacer, empezaron a volcarse y a mirarnos a nosotros en recursos humanos, diría yo con nuevos ojos o con unos ojos donde nos empezaron a ver aún más bellos de lo que ya éramos. Y había ese reconocimiento del rol. Yo lo que veo ahí es que definitivamente este proceso, esta etapa que estamos viviendo, para nosotros en recursos humanos representa una oportunidad de consolidar eso de lo que tanto hablamos de tener un rol estratégico. Creo que tenemos la visibilidad y la vamos a seguir teniendo durante un buen tiempo a la luz de lo que está ocurriendo y tenemos esa gran oportunidad, entonces no la desaprovechemos, sigamos apoyándonos en lo que está pasando para volvernos eso, convertirnos o seguirnos consolidando como aliados estratégicos. En nuestra experiencia, el trabajo con el área de IT se convirtió en un elemento exitoso para lograr este cambio, para lograr adaptarnos rápidamente al tema. Entonces, un llamado que yo haría en esta charla es juntémonos con las áreas de tecnología de nuestra compañía o con aliados como nosotros en Logicalis, para que logremos eso que siempre queremos, impacto en los clientes, impacto en el negocio, un impacto mayor en los empleados. En la medida en que nosotros lo empezamos a hacer con las áreas de IT, logramos mayor velocidad en la implementación de los cambios. En nuestro caso, por ejemplo, poder llevar a la gente al trabajo remoto teniendo las VPNs listas. Ya lo veníamos haciendo paulatinamente porque veníamos con temas como ha pasado en Argentina, marchas, temas que nos obligaban a ir a la casa. Entonces veníamos preparando el terreno y trabajando con ellos rápidamente cuando todo esto ocurrió nos ayudó muchísimo a que, por lo menos en nuestra empresa, pudiéramos movernos rápidamente al tema virtual. Un tema del cambio que siempre lo sabemos, pero que aquí ocurrió de una manera muy abrupta, muy acelerada, y yo creo que en este momento las decisiones de tecnología que tomemos, de cómo apalancarnos en la tecnología, tienen que tener en cuenta que los cambios van a seguir acelerados, abruptos, pero que tenemos que pensar mucho en un tema que seguramente nos van a contar adelante, y es la flexibilidad en la toma de las decisiones de tecnología. Las decisiones que tomemos en términos de tecnología tienen que estar apalancadas porque no sabemos qué viene a futuro, tenemos una buena idea, pero los cambios están pasando rápidamente y de manera acelerada. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tema de la flexibilidad cuando tomamos esas decisiones de tecnología. Finalmente, bueno, en el 2020 irrumpe el tema del COVID, cambia todo, nos pasamos al full virtual. Yo creo que nunca habíamos pensado en el full virtual, más allá de la literatura, de que sí, va a ocurrir un día, pero nosotros vivimos como el trabajo cambió definitivamente. Nos cambió la forma de trabajar. En nuestro caso particular nos fuimos a full virtual. Hoy, claro, estamos volviendo, tenemos el espacio híbrido, pero lo que ocurrió fue un cambio abrupto y cambió mucho la manera como nos relacionamos. Ahí conversábamos hace un tiempo sobre una investigación de Gartner donde muestra cómo toda esta pandemia nos llevó mucho a una personalización mayor frente al empleado. Nosotros sí, claro, siempre trabajamos en ofertas a los grupos de interés, vemos los grupos específicos, pero realmente aquí se nos empezó a volver un tema muy personalizado. Saber qué pasa con cada persona, entender que hay diferentes realidades para cada uno, porque ya estando en la casa, si tiene 2 o 3 hijos o 0, el mundo cambia, la manera como tiene que trabajar y cómo interactúa cambia, y eran cosas que cuando estábamos probablemente mucho tiempo en la oficina no eran tan relevantes. Entonces, estos cambios ocurren a partir del tema del COVID y nosotros empezamos a tener que repensar desde recursos humanos
cómo es la relación con los equipos, cómo es la estrategia de nuestro trabajo, cómo aliarnos con el tema de la tecnología. Y yo pensaba incluso cómo habrán hecho otras generaciones anteriores cuando hubo temas de pandemia y no había tecnología como la que tenemos hoy. No me imagino cómo fue la sociedad y el impacto que realmente tuvo, si a nosotros nos está impactando de manera fuerte. Entonces, si tenemos el tema de la tecnología a la mano, creo que tenemos que aprovecharlo de gran manera porque definitivamente ha facilitado esta interacción y este movimiento rápido. Con Guille después empezamos a pensar, hombre, y gracias a esta invitación lo otro pasó muy abrupto y nos cogió a algunos más preparados y a otros menos y empecemos a pensar en cómo va a ser esa nueva realidad. Empecemos a mirar hacia el futuro y que no nos vuelva a tomar a muchos sin estar tan preparados. Podemos empezar a proyectar, si empezamos a vivir que el cambio es un tema permanente y empezamos a asumir que es abrupto, rápido y que no tenemos tanta visibilidad, podemos medio ver para dónde va, pero efectivamente lo que está pasando en el mundo no nos permite certezas como las que mucha gente esperaría. Entonces, viendo eso, vamos a ver ahorita unos ejes que fueron los que finalmente dieron título a los temas de trabajo en esta charla de hoy, pero empezó a ocurrir cuando empezamos a pensar con Guillén, bueno, ¿y cómo va a empezar a ser esta nueva realidad? ¿Qué soluciones para los temas de recursos humanos requerimos? Pero sobre todo, ¿qué soluciones de negocio requerimos que puedan pasar por nuestras manos o que nosotros podamos habilitar? Porque muchas de las cosas, como trabajamos en compañías que tienen áreas específicas, hay cosas transversales que la tecnología sí puede abordar, que probablemente el área de IT sola no las vea, pero que nosotros tal vez sí vemos en la interacción que ocurren en los equipos, en los líderes con los equipos, en el negocio hacia afuera. Entonces, y por eso hablábamos al principio de que es una gran oportunidad para nosotros esto que está ocurriendo y deberíamos aprovecharlo y apoyarnos mucho en la tecnología. Y aquí viene un primer tema que me parece importante tener claro, que es el tema de qué es la transformación digital. Yo desde mi lado lo entiendo de esta manera y es, la transformación digital para mí es cómo con la tecnología se empieza a cambiar la manera de hacer negocios. Y eso es para mí la transformación digital muy simple. Seguramente hay una mejor definición que ahorita nos van a ayudar ahí, pero yo, por ejemplo, lo veo en un ejemplo que es la cocina ciega. Yo no sabía que existía, probablemente no la veía o no había tantas. Empecé a entender que hay un concepto de cocina ciega, eso es fuera de lo que estamos aquí en el mundo de la tecnología, pero creo que se apalancó. Ahora veo muchas cocinas ciegas en mi país, de empresas muy reconocidas, que antes ponían el branding y todo, y ahora simplemente lo hacen. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y la tecnología habilitó incluso una manera diferente de hacer el negocio de la comida. Así entiendo yo el mundo de la transformación digital o este concepto. Guille, ¿tú cómo lo entiendes? Bueno, yo creo que tal cual, el concepto de transformación digital creo que es bastante amplio, pero yo lo entiendo de una manera muy sencilla, que es cómo vamos a permitirnos nosotros repensar, digamos, cómo vamos a enfrentar esta transformación digital, teniendo en cuenta que es simplemente la inserción de nuevas tecnologías, pero con la complejidad de que esa inserción de nuevas tecnologías van a modificar la forma de trabajo, van a modificar las relaciones humanas, van a modificar incluso un modelo organizacional que finalmente va a impactar en la experiencia de nuestras personas, va a impactar en nuestro negocio, va a impactar en la experiencia que posteriormente impacta en la productividad, ¿no? En una mejora de la productividad, para finalmente ser más atractivos, para entregar más valor al mercado, ¿no? Y realmente consolidarnos como un player más competitivo. Entonces, los tres ejes que desde recursos humanos entendemos que se necesitan, los tres ejes claves para abordar o transitar la transformación digital, tienen que ver con el talento, con el negocio y con la experiencia. Y cuando hablamos de talento, para mí, y creo que, digamos, en líneas generales, no como recursos humanos, sino como organización, representa uno de los desafíos más fuertes de cualquier organización,
que es cómo vamos a abordar a los talentos actuales que tenemos, ¿no? En trabajar, en ayudarlos y acompañarlos en todo lo que tiene que ver con upskilling, reskilling, y empezar a pensar con ellos y ayudarlos, digamos, a poder, me parece duro decirlo, pero en algún punto creo que tiene que ver con la supervivencia de nuestra empleabilidad y del incluso del negocio, ¿no? Por eso otro de los ejes para abordar, entiendo que es el negocio y tiene que ver con esta capacidad que tenemos, como decías, Drúbal, al principio, de poder entender que el cambio es permanente y que para abordar el cambio, y lo venimos escuchando hace un año, ¿no? El cambio, y la pandemia vino y dijo, sin embargo, creo que es realmente interesante prestarle atención porque no soltar, ¿no? A veces vivimos como muy insertos en el paradigma del control y el no soltar y no pensar que tenemos una oportunidad de alejarnos de ese negocio tradicional que tal vez no nos permita ser sustentables a futuro, ¿no? Y por último, el otro eje que es la experiencia, que tiene que ver con cómo vamos a evolucionar para dar más valor y para que esa experiencia se convierta realmente en mayor productividad para nuestro negocio, para que podamos impactar positivamente y de manera más fuerte, digamos, en el mercado. Y bueno, en líneas generales creo que parece muy sencillo, pero me parece un súper desafío. Ahora, desde la visión de tecnología, ahí invito a Sebas, a Nico, a que me ayuden a complementar un poco este concepto de transformación para ir de a poquito metiéndonos como de menos a más en esto de las soluciones que fuimos pensando. Bueno, gracias, Guille. Buenos días a todos primero. A ver, un poco como para tratar de aterrizar desde el punto de vista de la tecnología, qué significa esto de transformación digital, una palabra que seguramente todos escuchamos un montón de veces durante el último tiempo, los últimos años, ya diría, pero que a veces es difícil entender a qué se refiere la transformación digital. Yo creo que a muchos les debe pasar que por ahí cuando piensan en transformación digital se hace la imagen de estar adentro de Matrix, de la película, con los numeritos, los unos y los ceros pasando, y entonces cuesta un poco entender cómo lo puedo transformar en una realidad todo eso. Entonces, por eso para mí es importante, por un lado, entender qué es la transformación digital como concepto a nivel global, qué es lo que sucede en todo el mundo con este tema, pero también qué significa para mí. O sea, qué significa para mí, para mi empresa, para mi entorno, cómo lo puedo aplicar, cómo le puedo sacar provecho en mi mundo cercano, digamos. Si lo pensamos globalmente, la verdad es que la transformación digital, para muchísimos analistas, y yo la verdad que estoy de acuerdo con ese concepto, es una revolución industrial. O sea, ¿y qué es una revolución industrial? De hecho, sería la cuarta revolución industrial. En las revoluciones industriales anteriores, que hace, no sé, 300 años fue la de la máquina del vapor, estoy haciendo unos números medios generalistas, un poco más de 100 años el tema de la electricidad. Bueno, hubo varias revoluciones industriales ya a lo largo de la historia, pero ¿qué es lo que tienen como denominador común? Y es que aparece una tecnología que se disponibiliza de tal manera que hace que cambie la forma en que se trabaja. O sea, cambie la forma en que todas las empresas trabajan a partir de aplicar esa tecnología nueva. Y bueno, la realidad es que hoy en día ya está sucediendo eso con el tema de la transformación digital. ¿Y cuáles son esas tecnologías que decimos que se están disponibilizando ahora y que transforman la manera de trabajar? Bueno, en primer lugar, la conectividad. Hoy en día ya con 4G, ya con los enlaces cada vez de más ancho de banda que tenemos disponible en cualquier lugar, tanto a nivel corporativo como incluso a nivel hogareño, más todo lo que viene, que ya está ocurriendo, pero que se viene mucho más. IoT, por ejemplo, IoT, para el que no conoce el concepto,
tiene que ver con la conectividad de las cosas, es decir, que absolutamente todo esté conectado desde los dispositivos más grandes hasta los dispositivos más chiquitos, entonces poner, no sé, sensores y cualquier otro tipo de dispositivo que esté conectado. Y por otro lado el 5G. El 5G también es una tecnología que se viene, es la evolución del 4G. Y el 5G justamente está pensado para poder conectar ya no solamente 1 o 2 dispositivos por persona, yo por ahí ando con mi celular, o incluso con 2 celulares, más una laptop y no mucho más, sino que darle conectividad a cientos de dispositivos en un mismo lugar. Entonces, la primera tecnología es la conectividad. La segunda tecnología es la capacidad de procesamiento. Hay muchas funciones que se pueden hacer desde el mundo de las computadoras que hasta ahora no eran tan factibles de hacer porque requerían mucho procesamiento. Entonces, o se necesitaba de equipos muy potentes o de mucho tiempo para procesar. Hoy en día, el acceso al procesamiento es mucho más sencillo, mucho más económico. Los dispositivos son capaces de procesar mucho más rápido. Solamente miren lo que hacía un celular hace 5 o 10 años y lo que hace un celular hoy en día. Bueno, a esa escala se puede llevar a cualquier tipo de dispositivo. Entonces la realidad es que puedo hacer y automatizar cosas que antes no podía, simplemente porque no tenía la capacidad de cómputo de hacerlo. Hoy en día esa capacidad ya está y va a seguir evolucionando, con lo cual el procesamiento sería la segunda tecnología que se está disponibilizando. Y la tercera, que tiene que ver con la nube. Muchos habrán escuchado hablar de la nube y el que no es técnico y no sabe muy bien de qué se trata la nube, a veces me cuesta imaginarme justamente cómo se la imaginan la nube, porque piensan ahí que es algo que está en algún lado del éter. Bueno, a ver, para entender qué es la nube es la posibilidad de tener servicios disponibles todo el tiempo y sin necesidad de disponibilizarlos yo mismo. Es decir, yo si necesito tener un sistema dentro de mi empresa, supongamos, de gestión de recursos humanos, antes tenía que comprarlo y instalarlo, tener servidores en mi empresa, conectividad, un montón de cosas para poder disponibilizarlo. Bueno, hoy en día, con un servicio en la nube, lo que hago es alquilar ese servicio y consumirlo desde cualquier lugar de donde esté. Y yo, en definitiva, no sé a dónde está tampoco ese sistema corriendo, pero simplemente está en la nube y lo puedo acceder. Entonces, bueno, vemos que con estas tres cosas hay, bueno, ya muchas ventajas de las cuales podemos sacar provecho. Y como para entender en dónde se puede aplicar todas estas tecnologías dentro de la propia empresa o dentro del mundo privado de cada uno, bueno, hay 3 puntos principalmente. En primer lugar, en los procesos. Es decir, que todos los procesos que se hacen dentro de la organización se automaticen pensando en que sean procesos digitales. Es decir, que todas las tareas que hoy en día son manuales, y cuando me refiero a una tarea manual no es simplemente que haya alguien haciendo algo con las manos, sino que sea una tarea que tiene que realizar una persona sí o sí. Por ejemplo, hasta incluso pensar en ciertas cosas o en ciertas reacciones, es decir, cuando se genera un determinado entorno, tiene que haber una persona estando atenta a ese entorno para modificarlo o para decir, bueno, ahora hay que tomar tal acción, y esa tarea tranquilamente se podría automatizar. Entonces, de esa manera garantizamos mucha más eficiencia y además que esa persona que hoy en día tiene que estar atenta a esas cosas pueda estar pensando otras. Entonces, para resumir lo que decía recién, por un lado el tema de procesos digitales. Por otro lado, los activos, es decir, que yo tenga todos los activos dentro de mi organización también digitalizados, que todos los diferentes actores de la empresa, ya sea no solo los empleados, también pueden ser los clientes, pueden ser los proveedores, los socios, etcétera, tengan activos que le permitan
acceder a la información, es decir, tengan los dispositivos y tengan el acceso a la información de manera constante. Y por otro lado, como último punto, la relación con los clientes. Es decir, obviamente que los clientes es prácticamente el punto más importante dentro de una empresa, y acá no solo hablo de los clientes externos, a veces son simplemente los clientes internos dentro de las distintas áreas. Entonces, ¿cómo hago para digitalizar la relación con mi cliente? Que el producto que yo le entrego sea digitalizado, que tengamos asociado todo un proceso digital al producto que le entregamos al cliente. Entonces, bueno, para resumir esto de la transformación digital, espero que más o menos se haya entendido. La propuesta nuestra es que pensemos en cada área, en cada individuo de la organización, en cada necesidad que esas áreas, esos individuos tienen, cómo puedo hacer para mejorarlo desde la tecnología, para hacerlo más simple y en lo posible automatizarlo. Y acá me refiero desde los procesos más simples, como puede ser hasta tareas de limpieza o ese tipo de cosas, hasta los procesos más complejos de negocio y de evolución de los distintos productos y demás. Perfecto, buenísimo, Seba, gracias. Y acá ya nos metemos de lleno en descubrir, digamos, cómo nos puede apoyar el área de tecnología en lo que tiene que ver con personas, procesos y escenario híbrido. Y acá nosotros, como dijimos al principio, nos encontramos con múltiples desafíos, pero creemos que estos tres atraviesan de punta a punta la gestión de recursos humanos, con lo cual, digamos, nos vamos a enfocar en esto. Entonces, vamos a ir un poco más a detalle, ¿no? Cuando hablamos de trabajo híbrido, bueno, ya sabemos, ¿no? Qué significa trabajo híbrido, pero bajándolo un poco más a tierra, tiene que ver cómo tuvimos que reorganizarnos internamente para que lo que antes era un beneficio, como era el home office, pase a ser un must en algunos casos, porque tenés población de riesgo, porque las empresas empezaron a rediseñar el espacio físico de manera tal de tal vez no tener a toda su población en la oficina, porque empezaron a pensar que se podía seguir trabajando de manera remoto. Entonces empiezan a aparecer esas cuestiones, pero a su vez nos empiezan a aparecer nuevos interrogantes como, bueno, ¿cómo gestiono las reuniones híbridas, donde tengo personal remoto, personal on-site, y cómo aseguro, digamos, que esas personas que están en la oficina presencial estén distanciadas con las medidas de seguridad, digamos, correspondientes, digamos, a los protocolos, al cumplimiento de protocolos? ¿Cómo logro que esas personas se conecten de una manera, digamos, sin impactar en su experiencia de participar de una reunión híbrida, donde tenés gente afuera de la oficina y gente adentro? Bueno, empiezan a surgir todo el tema del aforo, de cómo controlo el aforo variable día a día, por día, cómo controlo, digamos, la trazabilidad de infectados, si tengo infectados dentro de la oficina, cómo impacta eso finalmente en la transformación cultural, porque es una nueva forma de relacionarnos con el otro. Y la gestión de espacios y cómo genero a través de herramientas de colaboración la posibilidad de seguir participando de dinámicas como si estuviera de manera presencial, pero no. Digamos, todas esas cuestiones con las que probablemente todos ustedes estén conviviendo hoy. Entonces ahí, Seba, Nico, creo que Seba tiene la posta. Me interesa escuchar más de primera mano eso, digamos, cuáles son las soluciones tecnológicas que hoy nos van a estar ayudando a poder transitar este desafío del trabajo híbrido. Estás muteado, Seba. Perdón, ahí estamos. Ahí, Guille, la verdad es que dentro de lo que es el trabajo híbrido hay mucha tecnología que se puede aplicar, mucha tecnología. La verdad es que lo que yo puedo hacer ahora es contar algunos ejemplos, pero son solo eso, son ejemplos, porque hay muchísimo más, y incluso eso va a depender de la necesidad puntual de cada uno, de cómo adapta sus procesos, sus espacios y demás. Pero bueno, como para hacer una pequeña segmentación y pensarlo de una manera más ordenada, podemos decir que en lo que tiene que ver con trabajo híbrido, por un lado tenemos lo que es el trabajo dentro de la oficina corporativa, dentro de los sitios
que son de la empresa. Y acá, bueno, acá entonces tenemos varias cuestiones, varias tecnologías que se pueden aplicar para las distintas necesidades, para los distintos casos de uso. Como decía Guille, por un lado, el tema de las reuniones es un tema muy importante porque antes lo más normal era que una reunión sea presencial. Generalmente en un 100% la gente estaba presencial y el porcentaje restante muchas veces eran asistentes que no estaban del todo bien vistos y medio como que había un pensamiento colectivo de, bueno, si fulano no vino y no escucha, lo siento por no haber venido. Entonces, bueno, la realidad es que eso no se puede pensar más así. Lo más normal a partir de ahora es que vaya a haber personas que estén en sitio y personas que estén remotas en una reunión, y la verdad es que todas tienen que tener la misma experiencia, todas tienen que escuchar, todas tienen que ver, todas tienen que poder compartir su contenido, ver lo que se está presentando o lo que esté ocurriendo ahí en la reunión. Y la verdad es que en ese sentido hay mucha evolución que hicieron los fabricantes de tecnología en estos últimos tiempos, a partir obviamente de la necesidad justamente que surgió. Entonces hoy en día se pueden hacer muchísimas integraciones con tecnología y con dispositivos de distinto tipo y algunos más evolucionados que otros. Hay tecnología bastante accesible, bastante económica, que me sirve para integrar con herramientas de conectividad y de reuniones virtuales. Y la verdad es que se le puede dar una muy buena experiencia de uso a cualquiera de los integrantes de esa reunión virtual o reunión híbrida. Por otro lado, está el tema de la transformación del espacio de trabajo en el sentido de que los espacios ya dejan de ser personales y la mayoría de las empresas están pensando en espacios móviles donde los usuarios o los empleados utilicen por ahí los escritorios y otros espacios un día sí, un día no, o puede ser incluso por ahí una vez por semana, digamos. Entonces, ahí también se puede disponibilizar tecnología que me permita darle servicio al usuario, pero que no tenga que tener dispositivos ya personales asociados a cada usuario, desde un simple teléfono hasta computadoras virtuales, es decir, que el empleado venga, levante su propia computadora de manera virtual y al momento de terminar el día de trabajo cierra su computadora virtual y después, si la necesita, la levanta desde otro lado, ya sea mismo desde adentro de la empresa o incluso desde afuera. Entonces, bueno, ahí también con el tema del espacio móvil, también hay un montón de tecnología. Yo la verdad es que estoy diciendo solo ejemplos porque hay muchísimo más que se puede aplicar. Después tenemos otro punto importante que es la seguridad dentro del espacio de trabajo, y cuando me refiero a seguridad ya no me refiero tanto a la seguridad como la pensábamos antes, que eso obviamente tiene que seguir estando, sino también agregar el tema de la seguridad y de la higiene, es decir, poder controlar, por ejemplo, que los empleados cuando entran a la empresa tengan la máscara puesta, o si tienen algún empleado que tenga temperatura alta, también poder detectarlo. Esto se puede hacer tranquilamente con tecnología, por ejemplo, de video analytics, es decir, una cámara que analiza lo que está ocurriendo y puede identificar que una persona tiene o no tiene la cámara, la máscara, y en base a eso generar una alerta. Puedo también controlar la cantidad de gente que tengo en determinados espacios, es decir, por ejemplo, si dentro de una sala de reunión que no debería haber más de 4 personas, entra un número 5, bueno, ahí se genera una alerta. También controlar la cantidad de gente que entró, la trazabilidad, es decir, saber quién entró, cuándo salió, con quién estuvo, en qué espacio se movió. Bueno, todo ese tipo de cosas también se pueden hacer y es algo completamente accesible. Y otro tema también importante, particularmente para la gente de recursos humanos, que tiene que ver con la comunicación. Es decir, cómo hacen para
comunicar toda la información corporativa a los empleados que antes estaban todos en un mismo lugar, y entonces yo simplemente poniendo una cartelera, que podía ser electrónica o digital o no, tranquilamente podía ser una cartelera con papel. Bueno, ahora esa comunicación se vuelve un poco más compleja porque ya no están todos los empleados en el mismo lugar, no están todos los empleados pasando por enfrente de la cartelera para verla. Entonces ahí también hay tecnología que se puede integrar y hacer híbrida. Entonces una misma información que por ahí yo muestro en un monitor, puedo hacer que automáticamente llegue a todos los empleados a través de alguna de las herramientas de colaboración que tienen disponibles. Después tenemos, ya pensando en el otro punto, ya no en el trabajo dentro de la oficina corporativa, sino en el trabajo remoto. Es decir, cómo hacen los empleados para trabajar cuando están fuera de la oficina. Cuando se desató la pandemia, fue prácticamente algo que en 1 o 2 semanas, prácticamente todas las empresas lo tuvieron que resolver de alguna forma, porque de un día para el otro se encontraron que todos sus empleados estaban trabajando desde sus casas. Algunas empresas estaban más preparadas que otras, algunas lo padecieron bastante, pero la realidad es que de alguna forma u otra todas se fueron acomodando y lo fueron solucionando. Pero la verdad también es que en muchísimos casos esas soluciones no fueron soluciones profesionales. Entonces acá la propuesta nuestra es profesionalizar el trabajo desde casa. Cuando un empleado necesita acceder a información de manera constante, ya no puedo estar pensando que si me funciona o no me funciona el enlace de internet, o mismo si tengo un empleado que atiende clientes y resulta que la conectividad en su casa es mala, entonces el cliente no lo escucha bien porque se entrecorta o porque no tiene un buen dispositivo de video, entonces no lo puede ver. Bueno, la verdad es que ahí lo que proponemos nosotros es usar tecnología, como digo, para dar una experiencia corporativa al empleado, incluso cuando está fuera de dentro de la red privada. Y ahí también hay mucha tecnología que se puede usar, alguna más compleja que otra. Puedo garantizar la conectividad, tener de manera automática el cambio de que si, bueno, se me cortó un enlace a internet, tener otro disponible y que el usuario final ni siquiera se dé cuenta si se cortó o no se cortó. Puedo extender la red corporativa a la casa de los usuarios, es decir, el Wi-Fi. El mismo Wi-Fi que uso dentro de la oficina sea exactamente el mismo que tengo dentro de mi casa, con las mismas medidas de seguridad, con la misma experiencia de usuario, con el mismo nombre, todo igual. Entonces ahí, bueno, hay, como digo, muchas posibilidades. Y la tercera capa para complementar todo esto, que tiene que ver con la capa de gestión y de analytics de todo lo que pasa. O sea, poder gestionar adecuadamente todas las herramientas. Acá una de nuestras principales propuestas tiene que ver con los asistentes virtuales, es decir, con asistentes a los cuales ya están programados de manera automática y permiten automatizar muchas de las tareas que realizan los distintos empleados, acceder a cierta información, poder solicitar autorizaciones. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer a través de los asistentes virtuales. Y por otro lado, la parte de Analytics, que es poder acceder a la información que me permita tomar decisiones de manera correcta desde las áreas corporativas, es decir, poder entender qué es lo que está pasando, cuánta gente tengo dentro de la empresa, cómo usan los distintos activos, si una sala de reunión está subutilizada o sobreutilizada y entonces estoy desaprovechando espacio. Bueno, ahí hay un montón de información que también puedo obtener y esto me gusta recalcarlo porque es muy importante. Mucha de esta información se puede obtener de herramientas que ya tienen las empresas, que no tienen que salir a comprar algo nuevo. Hay mucha información que es simplemente disponibilizarla o saber dónde ir a buscarla, pero la información está. Así que, Guille, todo tuyo. Asdru. Bueno, aquí cuando conversamos también con Guille, en el segundo eje que denominamos procesos para la presentación, que podría ser algo como la gestión, empiezan a surgir nuevas problemáticas para lo que viene. Temas como el siguiente:
¿Cómo hago la trazabilidad de los contactos cuando tengo contagios en la oficina? Ahí empieza todo un escenario de cómo lo puedo gestionar mejor. Tengo un tema que tengo que empezar a proyectar en términos de rotación de los kits sanitarios, por ejemplo. Si yo pudiera prever cuál es esa rotación, porque esto se me empieza a pegar con un proceso de compra de esos inventarios, mantener inventarios activos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer llegar? Hoy empezamos a tener problemáticas cuando hablábamos de esto de la personalización, que antes la gente si cambiaba de dirección de oficina y no me lo reportaba, pues técnicamente no pasaba gran cosa. Pero ahora sí, porque ahora tengo que saber casi que en tiempo real dónde está, tengo que poder monitorear ese tipo de actividades de manera frecuente. ¿Cómo gestiono ese inventario de elementos de protección? Y por ahí se me empezó a venir un tema muy fuerte, que es todo el tema de gestión de los inventarios, en términos de, ahora hago llegar la silla, por ejemplo, a la casa del empleado, pero ¿cómo hago? Antes inventariaba porque el área de finanzas pasaba y hacía el inventario y lo subía a SAP, pero hoy probablemente el equipo ni siquiera llegue a la oficina. Entonces, ¿cómo voy a manejar el tema de los inventarios? ¿Cómo voy a manejar el tiempo de los arreglos de esas sillas? ¿Con cada cuánto tiempo? Antes uno podía hacer una inspección física. Hoy empiezo a entrar en los problemas y es, voy a desplegar a alguien para que haga toda esa implementación y esa verificación y muchas tareas de ese tipo que yo tendría que tener alguien más de recursos humanos, probablemente en una tarea muy operativa, y que yo creo que no tiene sentido jugarse por un headcount para cosas como esas y eventualmente se puede manejar con el tema de la tecnología. Un último tema que no se me puede quedar de lado es qué voy a empezar a hacer con la documentación en países donde empieza el tema de teletrabajo y tengo que estar asegurando documentación que va y viene con gente empleados que eventualmente ya no van tanto a la oficina y tengo que tener la trazabilidad, el aseguramiento de documentación que va vía remota. ¿Cómo lo hago para evitarme riesgos laborales? Ahí vienen preguntas que a nosotros nos surgen y quisiéramos entender cómo desde la tecnología podríamos tener una manera de solucionarlo de una mejor manera. Claro, bueno, ahí hay una oportunidad muy interesante. Creo que un punto que es importante es que no podemos pensar las problemáticas que estamos teniendo ahora con el mismo mindset que teníamos antes, ¿sí? Eso es un punto que es importante. Mucha gente habla de digitalizar procesos y su concepto de digitalizar a veces puede estar medio desajustado de las posibilidades que hay hoy en día. Por ejemplo, no sé, cuando hablabas, Asdrúbal, recién de la gente que, por ejemplo, hace control de inventario de ciertos elementos que se llevan a las casas de las personas, el alcohol, la silla, lo que sea necesario, y de repente el proceso digital es que una persona esté utilizando un archivo Excel, una planilla, en la nube. ¿Sí? Por más que la herramienta esté en la nube o el archivo esté en la nube, el proceso sigue siendo manual. Entonces ahí claramente hay una oportunidad de mejora, ¿no? ¿Cómo? Bueno, obviamente hay muchas maneras. Una de las maneras más sencillas es apalancarnos en lo que contaba Sebastián previamente, las herramientas de colaboración que todos hoy en día tenemos, independientemente del vendor, de cómo sea. Todos utilizamos alguna plataforma para chatear con compañeros, armar grupos y cosas por el estilo. Y ahí justamente lo que se puede hacer es utilizar asistentes virtuales, ¿sí? Los asistentes virtuales son plataformas que hoy en día usamos un montón y que tienen un montón de funcionalidades. No hacer una pregunta y respuesta de forma automatizada o aprender, llegado el caso, sino también empezar a conseguir información. ¿Sí? Cuando digo conseguir información, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, yo sé que la media es que los empleados de la empresa reciban 5 alcoholes en gel por año, por ejemplo, ¿sí? Por decir cualquier número. Ok, ¿cuántas veces lo pidió a través del bot de recursos humanos esta persona? 1, 2, 10, bueno, a partir de ahí puedo gestionarlo. Ahora, yo a partir de ahí puedo hacer dos cosas: almacenar esa información para entender los comportamientos y también proyectar los costos que voy a tener o el tiempo que me lleva, digamos, esa gestión, o directamente automatizar el proceso, que significa que si alguien está pidiendo por un asistente virtual en la plataforma de colaboración que yo ya tengo, que me lleve la silla a mi casa, ok, puedo armar un proceso en el cual esa silla automáticamente se hace el delivery a la casa de la persona o el lugar donde tenga que ir a trabajar, ¿sí? Como, bueno, poniendo el número de serie o del inventario que tenga esa silla o lo que sea necesario. Pero ahí es cuando se empiezan a, de alguna forma, digitalizar los procesos realmente, ¿sí? Este es un punto que creo que es interesante, pero también se puede ampliar mucho más, ¿sí? Imagínense que llevamos esto a un concepto de gestión de contratos o de documentos. Creo que a esta altura todos imaginamos que cuando empezó la pandemia, los papeles que estaban en físico en las oficinas ya no estaban alcanzables y el trabajo lo tenemos que hacer igual. Entonces,
cuando nosotros empezamos un proceso de digitalización, por más que sea de a pocos pasos, ¿sí? Que de hecho es lo recomendable, lo que empezamos a hacer es guardar información en una base de datos, ¿sí? Obviamente esas bases de datos tienen un montón digamos, de posibilidades de interactuar o de conseguir y cruzar información, pero a partir de ahí es donde nosotros podemos empezar a armar lo que llamamos un modelo data-driven. ¿Data-driven qué significa? Que yo tengo información certera de cómo avanzar, cómo tomar decisiones y qué hacer en consecuencia para conseguir el objetivo que necesito de la mejor manera posible y maximizando la inversión que hago, ¿sí? Esto es algo que es muy interesante. De hecho, uno de los puntos que charlaba Sebastián, a través de estas herramientas nosotros podemos empezar a ver si las salas con las que trabajamos funcionan realmente, o sea, si la gente las usa, si la gente migró de ese escenario a empezar a pasar 100% del trabajo, digamos, en su casa, o híbrido, con lo cual me implica que de alguna forma tengo que mantener ciertos beneficios en ambos casos, ¿sí? En la casa y en la oficina. Y a través de recolectar esa información, yo puedo empezar a cruzar esa información, a aplicar, digamos, inteligencia a eso y empezar a tomar decisiones mucho más formadas, ¿sí? Y obviamente mientras que digitalizamos un proceso, ¿sí? No sé si quedó claro, Drew, ahí. Muy claro, Nico. Yo creo que me da muchas luces de cómo se puede abordar el tema. Así que ahí vamos a seguir trabajando en conjunto para seguir optimizando nuestros procesos aquí internamente. Bueno, buenísimo. Y por último, otro de los ejes que habíamos nombrado al principio tiene que ver con personas y tiene que ver con un poco reforzando lo que decía Nico respecto de la importancia de la información para tomar decisiones, de poder gestionar realmente desde recursos humanos con datos concretos. Poder empezar a entender, digamos, de qué manera la tecnología me va a poder ayudar en el diseño de una propuesta de valor, que hoy ya hablamos de una propuesta de valor que en general ya no es una propuesta de punta a punta para toda la organización, sino que vamos a poder diseñar una propuesta segmentada por grupo de interés, cómo gestionamos el bienestar personal, ¿no? Y acá entra todo lo que se da en el marco de un trabajo remoto con el sedentarismo. Digamos, ¿cómo llego yo a obtener información a través de la tecnología que me permita a mí poder diseñar una propuesta de valor acorde al público objetivo? Y en paralelo, digamos, es como tener los ojos que hoy no me permiten tener al no estar todos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, uno antes podía como tomar decisiones con datos siempre, pero hay una cosa de la intuición, ¿no? Que las áreas de recursos humanos igual manteníamos. Una cosa de, bueno, las personas ingresan a la mañana, o sea, algo que hace parte de la cultura, ¿no? Bueno, en esta empresa, no sé, a las 10 de la mañana llegan todos, no llegan a las 8. Bueno, ¿cómo obtengo esa información del comportamiento de mi gente en este contexto en el que no la tengo cerca? Bueno, ahí obviamente hay una respuesta bastante grande si quisiéramos dar para eso. Hay muchas formas de hacer un approach sobre esto de forma efectiva. Obviamente las problemáticas, como dije antes, son muchas. Por suerte, muchas de estas soluciones son sencillas y es simplemente adaptar a lo que ya tenemos, ¿sí? Pero creo que hay también un rol fundamental, y volviendo sobre las tecnologías que charlamos recién, lo que contó Sebastián y lo que conté recién para la parte de procesos. Dentro de estas tecnologías hay muchas formas de empezar a poder gestionar y entender qué le pasa a las personas. Realmente durante la pandemia hubo un desafío bastante importante de cómo manejar, digamos, el estado anímico de la gente, o cómo ayudar, digamos, y contribuir a un mejor estado anímico, a un bienestar personal también, a entender cómo empezar a trabajar sin tener a tus compañeros al lado, ¿sí? Que eso realmente es algo que es importante, y más en empresas donde hay una cultura, digamos, laboral, personal bastante arraigada, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay muchas formas de contribuir. Me parece ahí que, digamos, una de las cosas que se puede hacer es utilizar justamente asistentes virtuales u otras herramientas similares para empezar a ver qué es lo que está pasando con la gente. Por ejemplo, a un asistente para recibir sugerencias, ¿sí? Que esto es algo que se está empezando a utilizar bastante, que obviamente en base a las personas o mejor dicho, en base a la sugerencia que hace tal o cual persona de la organización, yo puedo empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente voy a empezar a recibir un montón de propuestas de parte de la gente que se adaptan a su problemática cotidiana, lo cual de alguna forma alimenta una rueda interesante, ¿no? Que la persona se siente escuchada, recursos humanos puede tomar una acción en base a eso,
y aparte también es una manera interesante de retener talento, ¿sí? Sabiendo que la gente es escuchada. Por otra parte, la protección de las personas es importantísima hoy en día, independientemente de lo que comentaba antes de la gestión de los elementos de seguridad personal, como puede ser el alcohol o barbijos o lo que sea que la empresa ponga a disposición. También lo más importante o el fin de esto es proteger a las personas. Entonces, para esto justamente una de las plataformas o digamos, de las ventajas que tienen los servicios de nube hoy en día es que yo puedo armar soluciones que me permiten de alguna forma estar haciendo un trace de quiénes estuvieron tales o cuáles días en la oficina y entender si una persona tuvo un contacto estrecho, potencialmente quiénes podrían estar afectados y de alguna forma protegerlos diciéndole que se queden en sus casas, ¿sí? Y obviamente esto cuando se empieza a conjugar todo este grupo de tecnologías que venimos hablando, se empieza a dar, digamos, un montón de información que hay que procesar. Ahí, Guille, no sé si querés pasar un segundo el slide. Y el otro también, por favor. Hay una cosa que es importante, ¿no? No, si quieres volver para atrás ahí, Guille. Gracias. Una cosa que es importante, obviamente, en las tecnologías que venimos hablando, que venimos charlando, hay una cosa que es constante a los 3 pilares que comentamos recién, ¿sí? Para lo que es trabajo híbrido, el foco en las personas y en los procesos. Es importante entender que la tecnología que utilicemos tiene que ser flexible, ¿sí? Que me tiene que permitir de alguna forma hacer gestión y obviamente para poder hacer gestión de forma correcta también me tiene que dar herramientas para análisis, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, yo de alguna forma tengo un montón de herramientas desplegadas en mi organización, por ejemplo, no sé, alguna de las soluciones de Teams de los principales vendors del mercado, pero yo puedo utilizar eso como un sensor para entender qué es lo que pasa en mi organización y que esas plataformas empiezan a ser los ojos que hoy en día ya no tengo, ¿sí? Obviamente esa información la tengo que guardar, la tengo que procesar. Tal vez puede parecer complejo esto, pero la verdad es que no lo es. No lo es si uno se termina aliando con el partner correcto y con la gente correcta afín para lo que estamos buscando, ¿no? Y ahora sí, Guille, si querés pasar el slide. Gracias. Entonces, ahí me gustaría hacer un resumen rápido respecto de lo que charlamos, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Si bien vimos un montón de casos de usos y problemáticas en las cuales se puede abordar de alguna manera sencilla y automatizada, para que el foco de la gente pueda estar en entender qué pasa con las personas y tal vez no tanto en llenar una planilla cuando pasa algo concretamente, tal vez uno puede pensar que, bueno, me están hablando de la NASA, estamos muy lejos de esto, es complejo, es caro, lo que sea. Y la realidad es que no, ¿sí? De las tecnologías que estuvimos hablando recién, las principales son, por ejemplo, tecnologías cloud, lo que es manejo de la conectividad, de los datos, ¿sí? Las soluciones de video, ¿sí? Nosotros hemos dado un montón de charlas respecto de cómo utilizar video de distintas maneras, desde salas de situaciones de trabajo cotidianas y hasta inclusive para el uso de detección de síntomas en las personas cuando ingresan a un edificio. Y obviamente un poco lo que nos habilita a hacer este manejo de datos son también, o es la aparición de los asistentes virtuales con inteligencia artificial, ¿no? Entender realmente qué es lo que le está pasando a la persona y dar una respuesta acorde y que por detrás, si es necesario, se ejecute un proceso, ¿sí? Como les decía antes, de mandar una silla o alcohol a una persona, ¿sí? O que avise, digamos, si tiene ciertos síntomas o inclusive enterarse cuáles son los beneficios que tiene esa persona, ¿sí? Y acá creo que hay una oportunidad bastante interesante para explotar y que de alguna forma también acompaña el negocio a que las decisiones que se toman generen ahorros de costos, ¿sí? Un ahorro operativo o ahorros de costos que tal vez pensamos que teníamos y que de alguna forma esto permite que de alguna manera se pague solo esto con el tiempo, ¿no? Así que bueno, ahí Nico, no sé si tenemos alguna consulta. Sí, Nico, tenemos acá unas consultas que nos han llegado a través del chat. Y la primera dice, ¿nos pueden dar algún ejemplo de qué soluciones implementaron ustedes durante este último año? No sé si vos ahí, Nico o Seba, quieren responder. Perfecto. Bueno, ¿Vamos, Seba? Sí, dale, si querés yo puedo comentar un ejemplo. A ver, nosotros por ejemplo acá teníamos la situación que nosotros usamos tecnología, bueno, voy a nombrar algunos fabricantes como para entender de qué se trata, pero nosotros siempre tuvimos tecnología de tanto de teléfonos como de equipos de videoconferencia de Cisco, y resultó ser que a partir del trabajo remoto empezamos a usar mucho reuniones virtuales a través de Microsoft.
Y bueno, la verdad es que esos dos mundos no se integraban hasta hace poco. Era como que era la solución de un fabricante o de otro fabricante. Entonces ahí digamos, tuvimos el desafío de implementar esa integración de manera que, y un poco pensando en lo que decíamos antes de las reuniones híbridas, de que mucha gente por ahí está remota, trabajando desde su casa, pero también hay mucha gente que está en la oficina y todos tienen que tener la misma experiencia y tener una experiencia consistente, más que nada. Entonces ahí, bueno, pudimos implementar una integración entre entre los dos fabricantes, entre los dos mundos, como para poder utilizar la tecnología que ya teníamos en la oficina, en conjunto con el tema de las reuniones virtuales, que fue algo que apareció mucho más nuevo y que se potenció a partir de la pandemia. Perfecto. Ahí, si querés, agrego algo, Seba. Nosotros, por nuestra parte, también ahí hemos hecho un proceso de evaluación interno de algunas plataformas o soluciones que nos pueden solucionar unos problemas, valga la redundancia. Y una de las cosas que hicimos fue implementar los asistentes virtuales que les comentábamos, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos de dos maneras. Un asistente fue para orientar a la gente a las preguntas típicas que a veces se reciben desde el punto de vista de recursos humanos. ¿Sí? Beneficios, dónde bajo mi recibo de sueldo, no sé, lo que sea necesario, que eso de alguna forma hizo que la gente que recibía esas preguntas de forma virtual deje de tener tanta interacción y pueda enfocarse en el proceso de transformación que estábamos haciendo. Y por otra parte, la segunda solución que creo que también es interesante, implementamos otro asistente cuya ventaja, o mejor dicho, cuya funcionalidad permitió empezar a ver la gestión de espacios, no solo de salas de reuniones y de un uso, digamos, lógico. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien reservaba un espacio por 2 horas y de repente lo utilizó 40 minutos, que ese espacio, ese recurso se libere de forma acorde para que se pueda seguir utilizando correctamente, lo cual de alguna forma me ayuda a que yo pueda maximizar el tiempo y el uso de los recursos y entenderlo cada vez más. Pero de alguna forma también esto se utilizó para lo que es las salas de video, ¿sí? Para los escritorios, para las cocheras, ¿sí? Para cualquier espacio de demo que yo tenga o lo que sea necesario para gestionar. Creo que este es un caso muy interesante en el cual, digamos, empezamos a ayudar a la gente a pasar por este proceso, digamos, de transformación de forma de trabajar hacia algo que es mucho más rápido, más dinámico y que no requiere de llamar a alguien para reservar un escritorio, que esa persona lo ponga en una planilla de Excel y que haga control, ¿sí? De hecho, nosotros lo que proponemos es, con este mismo asistente, manejar la gestión de los recursos, cruzar esa información también con digamos, lo que son las cámaras térmicas y los sistemas de seguridad de un edificio, de una oficina, justamente, y con eso guardar esa información de quiénes estuvieron ese día para que si eventualmente se da el caso de que alguien tenga un síntoma, se pueda de alguna forma alertar a las personas y, bueno, obviamente protegerlos o mantenerlos, digamos, aislados por un tiempo de seguridad, ¿no? Nico, ¿tenemos alguna otra pregunta? Buenísimo, gracias chicos. No tenemos más preguntas. Creo que ya estamos sobre la hora. No sé si quieren ir redondeando. Dale. Azru. Pues Guille, si me lo permites, aquí tal vez un par de reflexiones. La primera, de mi punto de vista, aquí para todos, para la audiencia de recursos humanos, creo que esta es una oportunidad, lastimosamente pues por la situación, pero es una oportunidad de oro para que logremos soluciones de negocio apalancadas en la tecnología. Y articuladas por nosotros en recursos humanos por una razón, y es que estamos enfrentados a un cambio cultural. Así que la solución tal vez no va a venir de las áreas de tecnología, tal vez la solución, si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, va a venir de nosotros como áreas de recursos humanos. Y estamos en un momento muy sensible en donde la productividad se puede ver afectada por todo lo que está pasando. Entonces, tenemos un gran espacio, yo creo que hay que ser muy proactivos y hablar de lo que hemos hablado muchas veces, que es ser promotores del cambio. Entonces creo que tenemos esa oportunidad en nuestras manos y está en nosotros aprovecharlas. Y segundo, yo creo que, como lo dije en un principio, afrontar la transformación digital me parece que no deberíamos hacerlo solos. Creo que tenemos la posibilidad de aliarnos
con nuestras áreas de tecnología, con nosotros aquí en Logicalis, como socios de las áreas de recursos humanos, para que realmente tengamos ese impacto en el negocio del que estamos hablando. Yo creo que nosotros sí le podemos ayudar a las empresas a que mantengan la productividad y la incrementen, a que hagamos parte de ese cambio de transformación cultural, y creo que al final estamos impactando en las sociedades. Creo que ese es un impacto real que podemos hacer desde recursos humanos. Sí, 100% de acuerdo. No sé si los chicos quieren decir algo más. No, tal vez a mí me gustaría agregar que, de vuelta, un mensaje que es importante. Tal vez muchas de las cosas que comentamos parecen muy complejas, pero realmente no, pueden no serlos, ¿sí? Si, digamos, de alguna forma hacemos un proceso ordenado, pensamos en grande, pero ejecutamos en chico, realmente se pueden sorprender de la velocidad con la que podemos empezar a conseguir ciertos cambios adentro de las organizaciones. No sé, Seba, si quieres agregar algo. No, yo solamente complementar que a lo que ustedes dijeron, la realidad es que, como decías, Drupal, la crisis que se generó a partir de toda esta situación que viene ocurriendo ya desde hace un año, un poco más, no deja de ser una crisis, pero también es una oportunidad. Y es una oportunidad tanto para las áreas de recursos humanos y para las áreas corporativas de las empresas. También es para nosotros, para todos los técnicos, porque fue una muy buena forma de demostrar, en realidad no fue muy buena por la situación de contexto, pero de muchas cosas de que nosotros veníamos diciendo que iban a ocurrir desde hace un tiempo. La verdad es que todo eso se aceleró, y no solo que se aceleró, sino que nos habilitó a nosotros a ser los proveedores de las soluciones. Entonces, la verdad que en ese sentido también para toda la gente de tecnología se nos abrió una gran puerta de ser al menos el paliativo para que todo siga funcionando, no de la misma forma de antes, pero sí que siga funcionando y con el menor impacto posible. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Queda el canal abierto de contacto, ahí info@lalogicalis, y si no, nuestros contactos en LinkedIn o digamos a través del mail de Logicalis. Les agradecemos a todos, espero que hayan podido aprovechar el espacio. Y bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Saludos y buen día. Gracias a todos. Chao, chao. Un gusto. Listo, ahí ya cerramos el evento.